Hermanos, bienvenidos a esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recordemos que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír, pero Shema implica mucho más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación, es la de ser obedientes. Así que mis hermanos, bienvenidos a este tiempo de oración, a este tiempo de comunión, a este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Es tiempo de estar orando, es tiempo de estar parados en la brecha, es tiempo, como ya se ha dicho en diferentes oportunidades, es tiempo de orar sin cesar, de clamar al Señor, de doblar rodillas, de interceder por todas las naciones, de interceder por Colombia, de interceder por Haití, que también está viviendo una situación bastante complicada, y es importante, mis hermanos, que estemos orando los unos por los otros incansablemente. A aquellos que están conectados desde el inicio de la transmisión, bienvenidos, y aquellos que se están conectando a través de que ha transcurrido la transmisión, también bienvenidos. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga, y que el Señor haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes y les conceda y les dé esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Él puede darnos. Así que, mis hermanos, bienvenidos. Hoy hacemos la tercera entrega de esta serie que hemos titulado Regresando de la deportación, y que hemos basado en dos pasajes que están en el libro de Jeremías, en Jeremías capítulo 2, versículo 5, e igualmente en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Estos pasajes dicen así de la siguiente manera, cada uno respectivamente. En Jeremías 2:5, el Señor dice: así dijo, o así dice el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es una pregunta que Dios hace a los creyentes de aquella época, de la época de Jeremías. Pero también es una pregunta que el Señor nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros. Me la está haciendo a mí, te la está haciendo a ti. El Señor nos está diciendo, nos está preguntando: ¿qué maldad ha hecho Él para que tú y yo nos alejáramos del Señor? Y en Jeremías capítulo 15, versículo 19, la palabra del Señor dice que así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré. Y si tú entresacaras lo precioso de lo vil, si tú separaras lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Y da un consejo, da algo importante que nosotros debemos tener en cuenta: haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Hemos dicho ya en ocasiones anteriores que este es el punto crucial por el cual el pueblo del Señor ha perdido su horizonte, ha perdido su llamado. Es porque ha permitido que las cosas del mundo impacten y lleguen a la iglesia, y no la iglesia impactar, cambiar, sazonar, llevar la luz de ella al mundo, la luz del Señor al mundo. Indudablemente este proceso es una escala que va en ascendencia y que empieza con una desobediencia del pueblo al mandato, al requerimiento de Dios, lo cual los lleva a caer en un periodo de servidumbre, como ya lo dijimos anteriormente, progresa a un estado de cautiverio, y hoy vamos a ver cómo viene un periodo de desolación, un terrible estado en el cual queda Judá
y que fue profetizado allá en Jeremías en el capítulo 9 del libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 9 describe de una forma sobrecogedora, ¿sí? Esto que ha sucedido con el pueblo a raíz de la desobediencia, a raíz de la servidumbre, a raíz del cautiverio que el pueblo vivió, y con un mensaje desgarrador expresa lo dictado por Dios, porque el pueblo fue adúltero. Y cuando Jeremías allí utiliza la palabra adulterio, lo está expresando en el contexto espiritual. El pueblo se fue tras otros dioses, olvidando al Dios verdadero. El pueblo confió en otros dioses, olvidando al Dios verdadero. Y todo el pueblo se convirtió en una congregación de prevaricadores, utilizando la palabra para mentir. La mentira se hizo algo fundamental, algo esencial en sus bocas. Y sin embargo, no se fortalecieron en la verdad, que era lo que el Señor esperaba de cada uno de ellos. No se fortalecieron en su verdad. Así es que, como consecuencia, el proceder del pueblo fue de mal en peor, y llegaron al punto de desconocer al dador de la vida, de desconocer a aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte, con grandes prodigios, con grandes señales, a ese que los sacó de la esclavitud, a ese que los libertó, a ese que los restauró, a ese que los redimió. Ellos le olvidaron. Como consecuencia de este actuar del pueblo, de este actuar, podríamos decir displicente, podríamos decir malagradecido, Dios los refinaría, Dios los probaría, de tal forma que para ellos vendría la deportación, y esa deportación sería el medio a través del cual Dios ejecutaría un proceso de purificación para el pueblo. Esto le da escozor. Yo sé que esto le da escozor a mucha gente que no esperan de Dios o en su creencia, no esperan de Dios actos de juicio contra su pueblo. Pero déjeme decirle que esto que estamos estudiando referente a la deportación de Israel a Babilonia, o de Judá a Babilonia, y anteriormente 100 años antes de Israel a Asiria, es un vivo ejemplo de cómo el Señor ejerce juicio sobre su pueblo. Una vez más, también debemos decir que una vez más, a través de este acto de juicio que el Señor ejecuta sobre su pueblo, se evidencia que Dios no busca la destrucción del pueblo. Al contrario de lo que mucha gente puede mirar o puede creer. Más bien, Dios busca la purificación del pueblo. Dios busca la santidad del pueblo. Inevitablemente, el castigo por todas estas cosas tendría que aplicarse, pero no con un fin de destruir, sino con un fin correctivo. Tendría que aplicarse, y así entonces, aplicado, Jerusalén quedaría reducido a un montón de ruinas, quedaría reducido, como lo escribe Jeremías capítulo 9, a una morada de chacales, y quedaría convertida la ciudad de Judá, o las ciudades de Judá, de todo ese terreno de Judá, quedarían convertidas en desolación, de tal forma que no quedaría morador en ello. De esta forma de ejercer juicio, y de esta forma de cómo el Señor actuaría contra su pueblo, vendría como resultado un proceso de purificación y un proceso de restauración que vamos a ver el próximo domingo. Esta desolación que Dios manda sobre su pueblo, ¿sí?, se estableció durante el período o el exilio en Babilonia de 70 años. Y es importante que
que definamos claramente este periodo de 70 años, que lo pongamos en su justa dimensión. Normalmente se dice y se enseña que el exilio en Babilonia, el exilio del pueblo de Israel o del pueblo de Judá en Babilonia duraría 70 años. La forma real de decirlo es que el imperio de Babilonia duraría 70 años. Y durante esos 70 años, Judá estaría exiliado en Babilonia. Los 70 años era el tiempo que duraría el imperio babilónico. Pero esos dos tiempos van paralelos. El tiempo del que duraría el imperio babilónico va a corresponder al tiempo en el cual el pueblo de Israel estaría exiliado o estaría deportado allí. Jeremías capítulo 25, versículo 11 dice que toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Y es otro punto en el cual es importante aclarar. Cuando la Biblia habla de toda esta tierra en Jeremías 25, si leemos el contexto de Jeremías 25, no solamente hace referencia a Judá, sino que hace referencia a todas las naciones que estaban alrededor de Judá. Así es que el poderío, el señorío de Babilonia en 70 años de su imperio no solamente sería contra Judá, sino que también sería contra las naciones que rodeaban a Israel en aquella época. Entre ellas podemos mencionar a Egipto. Y entonces, durante esos 70 años, duraría este cautiverio. ¿Sí? Pero, hay un pero, el pueblo no quedaría eternamente en desolación, que es la parte importante y es la parte en la cual vamos a hacer énfasis, y mucho más énfasis vamos a hacer el próximo domingo. El pueblo no quedaría eternamente en desolación. El pueblo no quedaría eternamente en cautiverio. El pueblo no quedaría eternamente siendo proveedor a otro y estando subyugado a otro. La desolación también la establece Jeremías capítulo 25 en 70 años. Dios, con la firmeza con la cual estableció el castigo a Judá, decreta también su restauración, diciendo que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, el Señor visitará a Judá, el Señor visitará a su pueblo, el Señor despertará en ellos su buena palabra. Dios despertará en ellos su buena voluntad. Dios despertará en ellos su misericordia. Dios mostrará en ellos su compañía para hacerlos regresar al lugar de donde los había sacado en deportación, para hacerlos regresar a la tierra, dicho en otras palabras, a la tierra que Él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los patriarcas, hacerlos regresar al lugar del cual Él los había sacado. Y nuevamente allí llegamos al primer capítulo de esta serie, cuando establecimos que para que haya restauración debe haber una primera fase, una fase en la cual todo estaba bien, todo era correcto, todo, si se puede decir, todo era ideal. Y deja entonces el Señor esta sublime promesa en Jeremías capítulo 25, esta promesa de restauración. Pero si nosotros leemos el versículo 11 de Jeremías 25, entonces esto se hace más sublime, porque el pueblo en cautiverio, la persona que está en medio de crisis, la persona que está en medio de una enfermedad, la persona que está en medio de un tormento, la persona que está en medio de una prueba,
espera lo peor. Pero el Señor a Israel, y te lo dice a ti, me lo dice a mí, en medio de las pruebas, el Señor en Jeremías 25:11 les dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son pensamientos de paz y no son pensamientos de mal. Son pensamientos de paz, son pensamientos, y grave es esto, son pensamientos para darles el fin que ustedes esperan. Para darles el fin que ustedes esperan. Y esto nos genera mucha expectativa, mucha esperanza, mucha alegría, porque entonces debemos responder a la pregunta de que en medio de la prueba, en medio de la tormenta, o en el peor de los casos, en medio del juicio de Dios, ¿cuál es el fin que tú esperas? ¿Qué estás esperando en medio de la enfermedad? Ese es el fin que Dios quiere darte. ¿Qué estás esperando en medio de la prueba? Ese es el fin que Dios quiere darte. ¿Qué estás esperando en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de la desolación, en medio de la confrontación? Ese es el fin que Dios está aguardando y está preparando para ti. La desolación, entonces, vista desde esta perspectiva, ¿sí?, es el instrumento que Dios utiliza en muchos tiempos para purificarnos, para restaurarnos. En tiempos de Jeremías utilizó la restauración, utilizó la desolación a través de la mano de Nabucodonosor para restaurar a Judá en aquel tiempo. Igualmente, el Señor en la mano de Antíoco Epifanes utilizó la desolación para restaurar al pueblo en épocas de los macabeos. En el año 70 después de Cristo, Dios utilizó la desolación a manos del general Tito, ¿sí?, para restaurar al pueblo. Y déjenme decirles que el Señor utilizará la desolación de manos del anticristo antes de que el Mesías regrese para restaurar a su pueblo. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Y entonces, entre paréntesis, las escrituras dicen: el que lee, entienda. Y esto es importante porque el que lee, entienda, está escrito de una forma que hay que entenderlo, no desde una perspectiva espiritual, sino de una perspectiva intelectual, desde la perspectiva de analizar, de estudiar y de ver acontecimientos históricos ocurridos en el pueblo en este mismo contexto. Y estos acontecimientos históricos que le ocurrieron al pueblo en ese mismo contexto, entonces nos van a llevar al exilio en Babilonia. Esos acontecimientos históricos en ese mismo contexto nos va a llevar a la profanación del templo en tiempo de Antíoco Epifanes. Los acontecimientos históricos en ese mismo contexto indudablemente nos van a llevar al saqueo sufrido por Jerusalén y en el templo, cuando el general Tito con su ejército en el año 70 después de Cristo llegó y devastó a Jerusalén y el templo, y permanece hasta el día de hoy en esa situación. De tal forma que el Señor ya ha preparado, Dios ha preparado el escenario para todo lo que ha de acontecer. Debemos entenderlo desde la perspectiva histórica de lo que el Señor ya nos ha comentado. Por eso bien se dice en 1 Corintios que estas cosas que pasaron y estas cosas que han sido escritas en las Escrituras han sido escritas para nosotros, para lo que hemos quedado para el fin de los tiempos, para que aprendamos y para que veamos en ellas las cosas que el Señor
las cosas sobre las cuales el Señor quiere prevenirnos. Es un entendimiento basado entonces en lo racional. Ahora, en la ceguera y en la falta de entendimiento que sucedió en la época de Noé, también el Señor nos está previniendo. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 39, el Señor dice que la gente de la época de Noé será igual, o mejor vamos a decirlo de otra forma, la gente que viva cuando el Señor regrese por segunda vez tendrá una estructura mental y un pensamiento similar a la gente de la época de Noé. ¿Y qué era lo que pensaba la gente de la época de Noé? Mateo 24, 39 nos dice que la gente de la época de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice la Biblia, así será también la venida del Hijo del Hombre. De tal forma que en esta época, como en la época de Noé, muchos no han entendido, muchos no entienden, muchos no quieren entender que los acontecimientos que están ocurriendo son acontecimientos a través de los cuales el Señor nos está preparando para su encuentro. Bien lo dice el profeta, ¿estás preparado para venir al encuentro de tu Señor? Y esa pregunta, hecha desde el Antiguo Testamento, aún tiene connotación y aún retumba en nuestros tiempos. ¿Estamos preparados para el encuentro con el Señor en su segunda venida? Igual que con Babilonia, la desolación que viene con el anticristo tiene fecha de caducidad. La desolación en Babilonia tenía una fecha de caducidad de 70 años. La Biblia se establece que con el anticristo será 3 años y medio. Y esto terminará con el regreso de Cristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, la Biblia establece que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará, y escuche bien, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Clara anotación, clara referencia al regreso del Señor. Y todo esto lo sabemos que ha de ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Porque en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 52 en adelante, se establece que esto será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice 1 Corintios que sonará la trompeta, ¿sí? Y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y dice, y nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados, porque así es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A mí esa palabra me suena a restauración. A mí esa palabra me suena a que regresamos a nuestra condición inicial. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, a mí eso me sigue sonando a una tremenda restauración. Eso a mí me sigue sonando de que después de un periodo en el cual podríamos sentir desolación, un periodo en el cual podríamos estar en cautiverio, un periodo en el cual podríamos ser tributarios a otro, va a venir un glorioso y eterno periodo de restauración. ¿Y estás tú preparado para él? El próximo domingo vamos a ver cuál es esa restauración. Dios te bendiga.